Grupos de permutaciones. La definición formal e intuitiva de permutación como un ordenamiento de los elementos de un conjunto se formaliza con el uso del lenguaje de funciones matemáticas. Una permutación de un conjunto X es una función biyectiva de dicho conjunto en sí mismo. Próximo. La definición de grupo es un par G, la operación asterisco donde G es un conjunto y asterisco es una operación interna y binaria sobre G, verificando las siguientes propiedades. Como ustedes pueden visualizar, las tres primeras connotaciones, o más bien literales, demuestra que es un grupo cuando cumple con esas tres condiciones. La cuarta, cuando cumple con esa cuarta, entonces se convierte en un grupo abeliano. Un ejemplo, tenemos el conjunto de números, los números enteros. Vemos que en la primera condición, si cumple con la propiedad asociativa, ya tiene un punto a favor para pertenecer a grupos. Si cumple con la condición 2 que dice aquí que cuando X, un elemento X más el neutro, más el elemento neutro, y de manera inversa, ¿sabe? Cambiando de posición, y da el mismo X, entonces también está cumpliendo con el grupo. También el número 3 dice que cualquier elemento inverso o cualquier elemento del conjunto entero tiene un inverso que eso lo lleva a que sea a un elemento neutro, que es en este caso cero, el elemento neutro. Ahí se cumple el tercero y el cuarto, ya si es conmutativa, en este caso no es conmutativa. ¿Sabe? No, perdón, sí, sí cumple. Sí, perdón. Este cumple, en este caso el número entero cumple. Entonces, es, por lo tanto, un grupo abeliano. Pasemos al próximo. Ok, grupo simétrico, llamamos grupo simétrico en n letras del grupo simétrico de grado n con la operación asterisco donde S sub n es el conjunto de todas las permutaciones de sigma, de, por ejemplo, el conjunto de uno hasta n en sí mismo. Los elementos de S sub n se caracterizan de esa manera. ¿Sabe? Ahí vemos, por ejemplo, una una matriz de las filas de grupo sigma, vemos el elemento inicial o elemento de partida que se le coloca y eso va a dar como resultado su imagen. Por cada elemento inicial da un resultado de imagen. Notación, sea el conjunto X igual a uno hasta n. En este caso notaremos al conjunto de las permutaciones de n elementos por S sub n. El teorema de orden de S sub n viene dado por ya la famosa fórmula de la permutación. Como ustedes pueden visualizar, es igual a n exclamación. Dale el próximo. Grupo simétrico de grado n. Entonces aquí vemos un ejemplo, ya con los dos conjuntos. Sabemos que se trabaja en sí mismo. Este es un ejemplo de S sub 3, ¿verdad? En un grupo simétrico de grado 3, vemos los tres elementos. Vemos que cumple que es inyectiva porque cumple de uno a uno, por cada elemento inicial tiene una imagen, es sobreyectiva porque indica que cada elemento del codominio tiene un elemento previo o una preimagen y por tanto es biyectiva. Pasemos al próximo. Bueno, aquí vemos otra representación. Ya sabemos que una permutación es una función realmente que trabaja con un conjunto en sí mismo. Al agregarle un elemento inicial te da el elemento imagen. Pasa el próximo. Próximo. Grupo simétrico de grado n. Eso es lo mismo que acabamos de explicar anteriormente. Dale el próximo. Es lo mismo. Esto también
¿Sabe? Un ejemplo tenemos ahí, es esa, donde dice phi en la parte de abajo, la matriz, igual a 1, 2, 3, 2, 3, 1. Es un ejemplo, ¿sabe? Eso representa los dos conjuntos al lado izquierdo. El de la izquierda es prácticamente lo mismo. Cuando tú colocas un elemento inicial, te va a dar una imagen 2. Cuando colocas un elemento inicial en el conjunto de partida, te va a dar una imagen 3. Cuando coloca un 3 en el inicial, te dará en el final un 1. ¿Estamos claros ahí? Pasemos al próximo. Otro ejemplo, bueno, aquí vemos la composición de dos funciones. Y, por ejemplo, en este caso, los elementos inicial del primer conjunto es 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, cuando usted coloca, por ejemplo, el primer elemento, te va a dar una imagen. El primer elemento, en este caso 1, te da una imagen 3. Entonces, ese 3 pasa de aquel lado, es como si fuera un portal. Yo lo llamo como un portal, una puerta que te lleva al 3 del otro conjunto y ese finalmente termina en 4. Es decir, que de ese 3 se va con el otro 3 y al final queda un 4. Uno, dame ver, bueno, de eso se trata. Bueno, ya por lo menos ustedes tienen ya la idea. Pasamos al otro que está más. Me gustaría también explicarlo como está en el otro. Que en el otro, arriba vemos un conjunto de identidad, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Un ejemplo, por ejemplo, en los tres bloques del lado izquierdo, ustedes ven que se tacha los que son comunes. Tenemos dos conjuntos, dos funciones, la composición de dos funciones, en el lado izquierdo y en el lado derecho, se tacha los comunes. Ustedes ven, uno se va con uno, 5 con 5, 3 con 3, 4 con 4. Entonces, el resultado viene siendo ya lo que no está tachado en el próximo conjunto. Y lo mismo sucede también en el lado derecho. Pasemos al próximo. El próximo, ya cuando se trata de un grupo simétrico de grado 3, eso, pues, cuando usted lo coloca en la fórmula, la permutación de eso te da 6. Es decir, que hay 6 posibles permutaciones o de combinaciones que puede dar con esos tres elementos, uno, 2 y 3. Ahí que vemos los tres posibles, que ya está connotado, está representado. Aquí dice que cuando hacemos la composición de Fido o Fi su 2 con Fi su 3, entonces pasa por una función inicial de, por ejemplo, un elemento X a Y pasa por una función y un elemento Y a Z pasa por otra función. Eso se lee de esa forma, de G, la composición de G por F, ¿verdad? Esa es la multiplicación de dos permutaciones, como quien dice. Entonces, hay veces que hay chicos que se confunden, porque primero aquí se opera con F. Primero, cuando usted ve ese símbolo, G, composición F, muchas personas a veces pone G, pero en realidad no es G que va primero F, porque F es la función que se opera primero, tal como muestra en la figura. De X a Y se opera en F y de Y a Z, G. Ok, pasemos al próximo. Jóvenes, una breve intervención. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Dale, dale, Vigile. No, no, solamente era sobre eso mismo. O sea, cuando usted tiene una composición entre dos funciones, es operar. Si usted tiene, por ejemplo, hay una función que puede ir que entre los dos conjuntos, X llamarle a esa función entre esos dos conjuntos, f de X. Entonces, hay una función que puede ser de Y a Z. Entonces, cuando tú le llamas, por ejemplo, una función de Y a Z sería G. G es una función entre esos dos conjuntos. Entonces, GF composición Y o Y composición F ya es una función que va de un conjunto a través de otro conjunto. Es lo que tú quieres decir. No sé si en el ejemplo anterior había un pequeño error, sería por no verificarlo después, ¿no? Pero ese es el concepto, Billinger. Sí, sigue para adelante, mijo. Yo solamente hago un pequeño aporte, que no Ok. espero que confunda a nadie eso. Sí, Aquí vemos un ejemplo de Fido, composición de Fido por Fi 3. Entonces ustedes ven que aquí el exacto. orden
indica que va phi 2. Si usted va, por ejemplo, a phi 2, usted ve que no es el mismo, no es la misma matriz según ese orden, porque como había explicado, se opera primero phi 3. Phi 3 es la función que se opera primero, por eso tenemos que iniciar con phi 3. Buscamos phi 3, que ya ustedes saben que está en la parte superior en el lado derecho, y precisamente, efectivamente, esa es la matriz que va de primero, phi 3, luego se coloca phi 2, que es la que se opera después. Luego de ahí se procede a realizar, se dice elemento inicial 1, 1, 1, se busca el 1 del otro y termina en 3, es la imagen. 3 es la imagen en la primera columna. Ahora con el resultado de la segunda columna, de 2 a 3, buscamos el 3 del otro lado y termina en 2, es decir, que es la imagen de 2 a 2. Entonces, de 3 a 2, que es la tercera columna de la primera matriz, de 3 a 2, 2 es la imagen, buscamos en el otro 2 y ese 2 termina en 1. Entonces, finalmente se coloca 1 debajo, de 3 a 1. Ahí tenemos entonces la matriz resultante. Pasemos con el próximo. Entonces, esas son todas las posibles operaciones que se puede realizar. Aquí ustedes se fijan, por ejemplo, el phi 0 es la matriz identidad. Como ustedes pueden ver, 1, 1, 2, 2 y 3, 3. Cuando usted lo multiplica, por ejemplo, la fila de arriba, la parte superior, todas esas se la multiplica por el phi 0 de la primera de la columna, le va a dar la misma, porque se está multiplicando por su matriz identidad. Pasemos con el próximo, porque ya ese ya es el resultado de todo que se puede realizar ahí. Ahí vamos a verificar si se cumple las tres condiciones. Dice que se cumple la asociativa, dice que el elemento neutro es, como le había indicado, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Cuando se toma ese elemento, digo, esa matriz neutro, y se multiplica por cualquiera de la matriz que se ve que ya sea f sub 1, f sub 2 a f sub 5, te va a dar al final la matriz, ¿verdad? Identidad, perdón. La matriz identidad es la que da. Dile Billinger, dile, se opera bajo la operación composición, porque pueden malentender que al multiplicar, a lo mejor se puede pensar que es la multiplicación de dos matrices. O sea, al operarlo bajo la operación composición, eso es rectificando. Ok, entonces se opera bajo la operación de la composición. Entonces, Composición, en la correcto. Lo condición mismo 3 que tú acabas de explicar. en el 3 para todo phi su i pertenece al grupo simétrico de grado 3. Existe un inverso de phi que pertenece al mismo conjunto, ese es su 3, tal que phi, cualquiera de los grupos phi o de la matriz phi sub i, al operarlo con la Al operación, operarlo bajo la operación composición, me genera sí, el con el elemento inverso, neutro. sí, me Es genera a veces un trabalengua, pero está bien. Entonces, en el cuarto Está dice bien, que Miguel, está no, bien. en el cuarto, en la cuarta condición dice que no se cumple esa parte, la conmutativa, La propiedad conmutativa. la propiedad conmutativa. Exacto. O sea, muy Es un interesante. grupo, pero no abeliano. Es un grupo No no es abeliano. Abel. Entonces, el próximo. El próximo. Muy bien, gracias. Y bueno, aquí ya El tiene próximo en Mario. vamos a pasar para la próxima diapositiva. Y Mario está ahí, pero vamos a Yo pasar creo para que allá. Mario, yo lo vi. Que se le cayó Mario como el dijo que internet. tuvo problemas con el internet. Ok, dale el próximo. Dale el próximo ya para recapitular, para terminar casi mi parte. Ya usted sabe lo que es un grupo simétrico de grado n, y ahí se